Si alguna vez has caminado por el centro histórico de la Ciudad de México, seguramente te has encontrado con un edificio sobrio, elegante, casi silencioso, justo frente a la Alameda Central. Tal vez lo has visto muchas veces sin entrar, o quizá ya lo conoces y te ha dejado con ganas de volver. Hoy, en Historia para Llevar, vamos a entrar juntos, con calma y sin prisa, en el Museo Franz Mayer, uno de los museos más fascinantes y al mismo tiempo más discretos de nuestro país. Desde el inicio es importante decir algo fundamental. Una parte muy importante de las piezas que resguarda el Museo Franz Mayer pertenece a la época virreinal novohispana, es decir, al largo periodo que va del siglo XVI a inicios del siglo XIX. A través de sus colecciones podemos asomarnos a la vida material de la Nueva España, cómo se decoraban las casas, cómo se comía, cómo se rezaba, cómo se expresaba el poder, la riqueza y el gusto estético en el mundo virreinal. Por eso, visitar este museo no es solo una experiencia artística, sino también una experiencia histórica profunda, especialmente para quienes queremos entender la vida cotidiana, los objetos y las mentalidades del periodo novohispano. Antes de hablar del museo como tal, tenemos que detenernos un momento en el edificio que lo alberga. El Museo Franz Mayer ocupa el antiguo Hospital de San Juan de Dios, también conocido como Hospital de los Desamparados, fundado en 1582. Desde finales del siglo XVI, este espacio estuvo dedicado al cuidado de enfermos y personas marginadas, bajo la administración de la Orden Hospitalaria de los Juaninos. Imagínate esto, durante más de 3 siglos en estos mismos muros hubo camas de hospital, oraciones, sufrimiento, caridad, prácticas médicas rudimentarias y una intensa vida religiosa. El edificio conserva su estructura conventual, es decir, patios, corredores, claustros y una antigua capilla que hoy forma parte del recorrido museístico. El lugar no es un simple contenedor de objetos, es en sí mismo un documento histórico, un espacio que dialoga de manera constante con las piezas que resguarda. Pero, ¿quién fue Franz Mayer? Franz Mayer nació en Alemania en 1882 y llegó a México a principios del siglo XX. Se estableció en el país, desarrolló una exitosa carrera empresarial y con el paso de los años comenzó a formar una colección de arte extraordinaria. Pero Franz Mayer no era un coleccionista impulsivo. Era meticuloso, exigente, con un profundo interés por la calidad, la técnica y la historia de los objetos. Durante más de 5 décadas reunió piezas de arte europeo y de manera destacada objetos producidos y utilizados en la Nueva España entre los siglos XVI al XVIII. Antes de morir, Mayer tomó una decisión clave: donar toda su colección al pueblo de México, con la condición de que se creara un museo para conservarla, estudiarla y exhibirla. Así nació el Museo Franz Mayer, inaugurado en 1986. Algo que distingue profundamente al Museo Franz Mayer es su enfoque en las artes decorativas. Aquí no encontramos únicamente pintura o escultura, sino objetos pensados para ser utilizados como muebles, vajillas, textiles, relojes, objetos religiosos o utensilios domésticos. Esto convierte al museo en una fuente privilegiada para comprender la vida cotidiana en la época virreinal novohispana y en los siglos posteriores. Cada objeto nos habla de hábitos, jerarquías sociales, gustos estéticos, comercio, religión
y poder. La colección de mobiliario del museo es una de las más importantes de México. Incluye muebles españoles, novohispanos y europeos en general de distintos periodos, especialmente de los siglos XVII y XVIII. Aquí encontramos arcas, escritorios, sillas, mesas, cómodas y vargueños, muchos de ellos elaborados en madera tallada con incrustaciones de marfil, hueso o metal. Estos muebles no solo cumplían una función práctica, también eran símbolos de un estatus social y económico. En el contexto novohispano, el mobiliario refleja la adaptación de modelos europeos a materiales y técnicas locales, lo que nos permite ver cómo se fue formando una cultura material propia de la Nueva España. La colección de cerámica del museo es amplísima y sumamente reveladora. Destacan las piezas de Talavera poblana, uno de los productos más representativos del periodo virreinal. Estas piezas nos hablan de la vida doméstica, de la mesa, de la cocina y del prestigio social. Junto con ellas encontramos cerámica española, italiana, china y japonesa, lo que pone en evidencia las rutas comerciales que conectaban a la Nueva España con Europa y Asia a través del galeón de Manila. Cada plato, jarra o azulejo es testimonio de un mundo globalizado desde la época virreinal. Al mismo tiempo, el museo conserva una valiosa colección de objetos de vidrio, muchos de ellos procedentes de Europa. Copas, frascos, botellas y objetos decorativos que formaban parte de los interiores domésticos más refinados. El vidrio era un material costoso y delicado asociado al lujo. Su presencia en la Nueva España nos habla de consumo, de importación y de aspiraciones estéticas. La platería ocupa un lugar central en el Museo Franz Mayer. Candelabros, custodias, vajillas, objetos litúrgicos y domésticos muestran el altísimo nivel técnico alcanzado por los plateros novohispanos. La plata fue uno de los pilares económicos del virreinato, y estos objetos reflejan tanto la riqueza minera como la importancia de la religión y el ceremonial en la sociedad virreinal. La colección de textiles y tapices es una de las más impresionantes del museo. Destacan los tapices europeos de los siglos XVI al XVIII, piezas monumentales que narran historias bíblicas, mitológicas y alegóricas. Estos tapices decoraban palacios y residencias aristocráticas y cumplían funciones tanto estéticas como prácticas, como el aislamiento térmico. En el contexto del museo nos permiten entender el gusto, el simbolismo y la ostentación de las élites. El museo resguarda también una importante cantidad de objetos religiosos, como esculturas, pinturas, relicarios, cálices y piezas devocionales. Estos objetos muestran cómo la religión estaba profundamente integrada en la vida cotidiana novohispana, tanto en espacios públicos como privados. El Museo Franz Mayer cuenta también con una biblioteca especializada en arte, historia y diseño, que resguarda miles de volúmenes antiguos y contemporáneos. Es un espacio fundamental para la investigación histórica y la difusión del conocimiento. Además de su colección permanente, el museo alberga exposiciones temporales que dialogan con el diseño, la fotografía, la tipografía y el arte contemporáneo, manteniendo una conversación constante entre pasado y presente. El Museo Franz Mayer no es solo un lugar donde se exhiben objetos bellos, es en realidad un espacio en donde la historia se vuelve tangible,
donde el pasado deja de ser una idea abstracta y se convierte en algo que podemos mirar, casi tocar e imaginar en uso. Cada mueble, cada plato, cada tapiz, cada objeto de plata nos recuerda que la historia no se construye únicamente con grandes batallas, decretos o personajes célebres, sino también con la vida cotidiana, con lo que las personas usaban para comer, rezar, decorar sus casas o expresar quiénes eran y cómo querían ser vistos. En el Museo Franz Mayer, la época virreinal novohispana aparece ante nosotros no como un periodo lejano y rígido, sino como un mundo lleno de texturas, colores, sonidos y significado. A través de sus colecciones entendemos mejor cómo se vivía en la Nueva España, cómo se mezclaron tradiciones europeas, indígenas y asiáticas, y cómo los objetos se convirtieron en portadores de identidad, poder, fe y memoria. Pero este museo también es importante por lo que representa hoy. Es el resultado de la visión de un coleccionista que entendió que el arte y la historia no debían quedarse en manos privadas, sino compartirse. Franz Mayer nos legó no solo una colección excepcional, sino una forma de mirar el pasado con respeto, curiosidad y sensibilidad. Visitar el Museo Franz Mayer es regalarse un tiempo de pausa en medio del centro histórico. Es caminar por un edificio con más de 4 siglos de historia y dejarse envolver por el silencio, la luz, los patios y los objetos que han sobrevivido al paso del tiempo. Es un museo que no abruma, que invita a mirar despacio, a observar los detalles, a hacer preguntas. Por eso, si alguna vez tienen la oportunidad, vayan, caminen por sus salas sin prisa, deténganse frente a una vitrina, imaginen las manos que hicieron esos objetos y las vidas que los usaron. El Museo Franz Mayer no solo se visita, se experimenta. Gracias por acompañarme en este episodio de Historia para Llevar. Nos escuchamos muy pronto para seguir descubriendo juntos que la historia, cuando se cuenta desde los objetos y la vida cotidiana, siempre está más cerca de lo que creemos.